Hoy vamos a contar nuevamente con Enrique Valdecantos, CEO de Precio y Volumen, que es una compañía de formación y un largo etcétera, que te dejo a ti, Enrique, si quieres que nos expliques un poquito, que nos introduzcas qué se van a encontrar dentro de Precio y Volumen, si tú quieres. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Un saludo. Y bueno, sí, como decías, Precio y Volumen es una academia de formación bursátil y bueno, ahí es donde yo imparto formación fundamentalmente, aunque ahora estamos en construcción de una gestora de patrimonios, o sea que dentro de poco pues también estaremos dentro de esa rama, por supuesto también relacionada con los mercados financieros, como no podía ser de otra manera. Pero básicamente ese es el dibujo. Perfecto, así que ya ahí, como siempre digo, no sabemos quién nos puede estar escuchando, pues puedes tener gente que le interese la formación y si no, pues bueno, en un tiempo, que ya nos contarás aquí más adelante cuando tengas la web y todo completo, pues hablamos sobre esa parte, si tú quieres, del asesoramiento a patrimonios, que estaremos encantados. Y de cara a hoy, Enrique, ¿cómo ves tú como persona entendida, compañero de profesión, que de repente el gobierno nos hable, porque insisten en ese acoso y derribo? Yo creo que en este caso vamos a ponerle letras, ¿no? Que es Mercadona, pero en general yo creo que es el único que pueden ir, ¿no? Porque bien es verdad que hay otros, como que hay, creo que Aldi, que creo que es catalán, etcétera, pero bueno, el number one vamos a decir que es Mercadona, porque Carrefour, quieras que no, pues es de Francia, si aquí le tocan mucho las narices, pues coge y se va, pero Mercadona es un poco más complicado. ¿Cómo ves tú la idea de Ione Belarra de decir, pues vamos a crear un supermercado público? Bueno, Mercadona se le ataca como se le ataca a Mancio Ortega con Inditex. O sea, en España tenemos esa magnífica costumbre que cuando alguien triunfa, en vez de admirarle o ver qué ha hecho bien y dónde está el secreto de su éxito, se le intenta cortar la cabeza. Y Juan Roch es como la figura de Mancio Ortega dentro del sector de la alimentación y es el enemigo público de todo de lo que sea el intervencionismo. Y tiene además la mayor cuota de mercado dentro de España, está aproximadamente dentro del 25 o 27%. De todas maneras, el sector de la alimentación es un sector muy, muy fragmentado. Uno en su ciudad tiene, por supuesto, Mercadona, tiene Díaz, tiene un montón de cadenas, ¿no? De supermercados, pero tiene también tiendas pequeñas tradicionales donde puedes comprar lo mismo que compras en el Eroski, ¿no? Que lo tienes al lado. Por lo tanto, no es un sector donde haya un monopolio por parte de ningún actor. Lo que pasa es que es un sector con una cadena pues muy larga, desde que se cultiva en el campo el producto, luego se lleva a procesar, lo tienen luego que envasar, en fin, toda esa cadena pues hace que llegue al resultado final, ¿no? A nuestras tiendas con unos precios muy pequeños y los márgenes sean muy pequeños, y de ahí que siempre se vea como que el distribuidor final, que es el supermercado, parece que está explotando sobre todo al primer eslabón dentro de esa cadena, ¿no? de producción, que es el agricultor. Y es ¿cómo decirlo? El caldo perfecto, el caldo de cultivo perfecto para que demonicemos, en este caso, a Juan Roch o a los grandes empresarios que están dentro del sector. Y estamos en época electoral. Y estamos en un periodo de crisis, con inflación, subida de precios. Y es que siempre pasa lo mismo. Y en todos los países. Cuando suben los precios, la inflación, se le echa la culpa al capitalista, ¿no? Y se le echa la culpa de querer aumentar márgenes de beneficio para su lucro personal en detrimento al final de la población, que está experimentando y sufriendo un mayor precio de los bienes y de los servicios. Pero es que eso es falso. Primero, el origen de la inflación es un proceso monetario que está en la creación de dinero, y la creación de dinero parte de decisiones políticas, básicamente, con la herramienta que tienen con los bancos centrales, pero una de sus consecuencias al final efectivamente es el aumento de los precios. Entonces ahora viene, y retomo el tema de Mercadona, viene el ataque a Mercadona porque están subiendo los precios. Y es cierto, Mercadona y los supermercados en general están subiendo mucho el precio de sus productos. Así lo reconoce Juan Roch en declaraciones que ha hecho, también en los informes anuales. Y la realidad es esa. Cualquiera que haya ido a un supermercado ve que hay productos que se han duplicado, que se han triplicado, que han subido significativamente. Y ya tenemos la primera derivada, que es la que normalmente coge los más populistas, ¿no? Están subiendo los precios porque se quieren enriquecer.
y empiezan a construir un relato, una narrativa que es totalmente falsa, pero falsa a más no poder. En cuanto miras la realidad y miras los números, te das cuenta de que no es cierto. No es cierto que el aumento de los precios que están haciendo, ¿no?, los supermercados, en este caso Mercadona, vamos a ponerlo la figura de Mercadona, se deba a porque están ganando más, a porque están incrementando sus márgenes de beneficio. Eso no es así. Curioso porque en este debate ha salido hace relativamente poco un informe del propio Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos, que lo desmiente tajantemente, que dice que el origen de la inflación no son los márgenes empresariales que estén aumentando, sino que son los costes de las importaciones. Esa es una de las causas fundamentales por la que la inflación se está trasladando al aumento de los precios. Entonces, la solución a todo es, como el sector privado es muy malo y quiere enriquecerse a costa de los demás, pues vamos a hacerlo nosotros públicos, que tendremos un fin social y lo haremos muchísimo mejor. Pero yo aquí querría decir dos cosas. Realmente que un servicio se dé de manera pública o privada, técnicamente, o sea, no debería haber diferencia porque al final son seres humanos los que están ahí. El problema son los incentivos, ¿vale? Y los incentivos y las consecuencias que pueda tener una mala gestión. En lo privado, cuando una empresa gestiona mal y no aporta valor y no es capaz de llegar al cliente y de satisfacer demandas, el mercado lo castiga, termina vendiendo poco y termina quebrando y desapareciendo. Y los que sufren esa pérdida son los accionistas, el propietario. Pero cuando lo trasladamos a lo público, ahí no hay incentivos para castigar el error. Si esa empresa fracasa, se sigue financiando de manera ilimitada por dinero de todos. O sea, lo seguimos nosotros financiando sin EDIE, aunque no aporte valor. Un ejemplo es Correos. Hemos pasado una época de pandemia donde todo el mundo estábamos en casa y hemos estado comprando de manera online como locos y utilizando mensajería para que nos viniesen los productos de Amazon y lo que íbamos comprando. Bueno, la única empresa de mensajería que ha perdido dinero ha sido Correos. Y sigue contratando, perdona que te interrumpa. Exacto. No tiene fin porque se va a seguir alimentando de dinero del Estado que al final son impuestos o deuda que pagamos entre todos. Entonces es muy fácil decir, no, esto lo público lo soluciona, sí, pero lo público tiene unos incentivos muy perversos que no castiga la mala gestión y que realmente uno no sepa o no sepan satisfacer las necesidades de los clientes. Y lo privado no es que lo haga mejor per se, sino que solo sobreviven aquellas que son capaces de hacerlo bien. Sí, y es que luego, ya volviendo ya termino con lo de Mercadona, es que eso de que estén aumentando los márgenes de beneficio es falso. Cuando uno mira sus cuentas, me voy al 2022, pero me valdría el primer trimestre del 2021, del 2023, uno ve que el beneficio neto, que es lo que finalmente gana la compañía con respecto a lo que factura, es exactamente igual que el que tuvo en 2021 y en 2022. Y además unos márgenes muy, muy pequeños, apenas un 2,5%. Es decir, de 100 euros que facturan, vendiendo ketchup y vendiendo alimentos que nosotros compramos en supermercados, solo se queda de beneficio neto Mercadona, en este caso, 2,5 euros. De 100, 2,5. Y lo mismo que el año pasado. Por lo tanto, ¿dónde está el aumento de los beneficios para Mercadona por culpa del aumento de los precios? Eso es falso. Y aparte Mercadona ha subido los salarios, no una cosa desproporcionada, pero ha subido también salarios, se está expandiendo por Portugal, está haciendo algunas inversiones, es decir, con todo eso le quedan los 2 euros. Lo que tú dices de los salarios es muy interesante porque efectivamente Mercadona está subiendo los salarios de sus empleados no solo en este último ejercicio, sino que lo lleva haciendo, tengo las cuentas de los últimos años, en los últimos 5 o 6 años. En 2019, por ejemplo, sus ventas aumentaron un 5% y ellos subieron los salarios casi un 8%. Subieron más los salarios de los empleados que las ventas. 2020 exactamente igual. 6% los salarios, solo 5,7% la facturación. 2021 igual y 2022 es verdad que han aumentado unos 8 y pico, pero un poquito por debajo de lo que han aumentado las ventas. Pero si cogemos el neto del aumento del gasto de personal de estos últimos años y el incremento de la facturación que ha tenido Mercadona,
se han incrementado más. El ritmo de incremento de los salarios ha sido superior al de la facturación. Por lo tanto, es falso que se esté también beneficiando Mercadona, en este caso, de sus empleados. Porque la otra gran iniciativa por parte del mismo partido político es crear un globo. Que ahí, espera, que ahí, sí, lo sé porque, bueno, lo hemos comentado antes, pero que es aún peor, ¿no? Estamos hablando de que Mercadona al menos da beneficio, pero claro, nos vamos a las compañías tipo globo, ¿no? Es que estas no están en beneficios, es que estas están en pérdidas y aún así siguen buscando rondas de financiación, etcétera, etcétera, para ver si se convierten en líderes de ese nicho y a partir de ahí poder escalar a positivo. Claro, es que estamos además en el mercado de los servicios, ¿no? De transporte a casa y tal, los riders, Globo, Delivery, Just Eat, etcétera. Todas están en pérdidas porque están apostando por un nuevo nicho de mercado. Vienen ahora unos cambios de hábito, cada vez trabajamos más tiempo, estamos en casa, el teletrabajo, la gente no quiere cocinar, las nuevas generaciones cocinan menos y se pide mucho, comercio online, etcétera. Y entonces parece que hay un potencial importante en este sector y hay empresas que están apostando mucho por crecer y por ir dominando el mercado, pero están haciendo de momento una apuesta. Están intentando coger cuota de mercado, que sigue siendo un mercado bastante fraccionado y con diferentes actores dentro del sector, aunque Delivery, la compañía matriz de Globo, ¿no? Es una de las líderes, ¿no? Dentro del mundo, pero siguen haciendo una apuesta, están intentando crecer mucho y de momento es una compañía y un sector que da pérdidas. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que ahora lo público monte un servicio de esto para competir con los grandes y que todo lo que sea pérdidas lo paguemos entre todos? Es que no tiene ningún sentido. Pero es muy fácil quedarse con la primera derivada de las cosas. Es decir, esto lo hacemos nosotros mejor, público. Porque siempre le puedes dar como ese cariz de bien social, ¿no? De pensar en los demás. No, es que las cosas no funcionan así. Piensa en las segundas, terceras y cuartas derivadas, que al final estarías llevando una empresa en negativo, con pérdidas, como pasa con Televisión Española, como pasa con Correos, etcétera, etcétera, y que ya son servicios que el sector privado puede realizar de manera perfecta y no perfecta, porque siempre en el mercado puede haber pequeñas ineficiencias, pero bastante razonables dentro del mundo que vivimos. Yo lo decía en la parte primera del programa, la seguridad social. Tú has dicho correos, pero yo te diría la seguridad social. Si ya las empresas que buscan trabajo temporal lo están haciendo muy bien, yo ponía el ejemplo de la ADECO, pero hay muchas más. Es decir, ¿qué hace la seguridad social si no encuentra trabajo a nadie? O quizás a los residuos bueno, para hacer, permíteme la expresión, ñapas, que lo haga un determinado núcleo de población muy específico, pero eso no sirve. Y no agilizan, no hacen. Luego, además, aumentan. Van a aumentar en 3.250, leía yo al principio también, de nuevos funcionarios. Y claro, si tú añades, y aquí quizás es una de las derivadas que no se habla, porque claro, si hablas de muchos, estás manchando a todos, el problema que hay con los trabajadores que son funcionarios, que yo sigo diciendo, y si quieres por ahí, entiendo que no quieras tirar, que es que no durarían ni 2 días en el sector privado, ¿no? Yo ponía el ejemplo de que el otro día fui con mi padre al ambulatorio, una persona, una enfermera que debe trabajar pues de 3 a 8 de la tarde o de 2 a 8 de la tarde y a eso de las 5:30 se fue media hora a merendar. ¿Qué dices tú? Esto lo privado te echan a la calle. Te echan a la calle, porque claro, como esta mujer estaba esperando a que mi padre saliera del médico para poderle atender ella y mientras tanto dijo, pues me voy a merendar y tú te quedas ahí esperando media hora y dices, perdona, perdona, o sea, creo que esta parte también deberíamos de tenerla un poquito en cuenta porque nos cuesta dinero a todos. Claro, mira, yo trabajé en el sector público hace ya bastantes años y al final yo creo que vuelve a ser un tema de incentivos y si tú tienes a muchos trabajadores, ¿no? Y yo eso lo he vivido con muchos compañeros, incluso en carne propia, ¿no? En determinados momentos, donde la carga de trabajo a veces es relativa, ¿no? Depende un poco de la marcha política, ¿no? Y de los movimientos políticos. Muchas veces no se te valora porque seas un buen técnico o un mal técnico, sino por tu cercanía al político de turno, que es el que te puede promocionar, etcétera. Bueno, pues empiezas a generar una serie de
inercias, de malas inercias, que eso se va contagiando en una administración que además cada vez es más grande y se solapan en determinados servicios que prestan y la administración paralela empieza. Entonces, todo empieza a resultar un poco más complicado. Yo, de todas maneras, tengo una opinión un poquito diferente a la tuya en el sentido siguiente. Yo creo que muchísimos funcionarios, no voy a decir todos, pero muchísimos funcionarios, son personas que han demostrado una alta capacidad, por lo menos para pasar una posición, que no suele ser fácil. O sea, son gente que en el sector privado yo creo que hubiesen, y serían, y muchos de ellos seguro que lo hubiesen sido, grandes profesionales. Porque, bueno, se les pone un reto que es una oposición, que no es fácil, y consiguieron en su momento hacer el esfuerzo, enfocarse para sacarla y conseguir una plaza. Por lo tanto, yo estoy convencido que muchísimos de esos funcionarios serían fantásticos profesionales dentro del sector privado. El problema es que no se ha podido darles alternativa. Esa realidad no se ha podido dar porque ya entran dentro de lo que es el sector público y empiezan las inercias. Yo me he encontrado en el sector público compañeros, gente brutal, fantástica, súper inteligente, pero que al paso del tiempo de los años los veías pues deprimidos, sin motivación. Hay sectores públicos y sectores públicos. Hay algunos que pues que el día a día no te deja respirar, ¿no? El sanitario, el de seguridad, ¿no? El militar. Pero luego hay otros más de administración que se da mucho esa situación. No digo que en todos, porque nos van a llover palos por todos lados. Pero yo eso lo he vivido en carne propia y en algunos servicios de la administración donde tú ves pues esa desidia, un poco tristeza incluso, porque no te sientes motivado al final. Son y 48, nos quedan apenas... vamos a ir justos. Y me gustaría tratar contigo una métrica que es muy utilizada, que seguramente para el gran público es muy desconocida, que en este caso es el ROCE, y que creo que puede ser interesante que les expliques, porque muchas veces se habla del ROCE, el PER, de todas estas métricas que esa mayoría de la gente no entiende. Y creo que el ROCE puede ser interesante que lo conozcan, pues si lo empiezan a oír o pues si les empieza a generar también ese gusanillo y dicen, oye, luego me quiero formar con Enrique a ver qué más ¿para qué me sirve esto? Sí, mira, el ROCE es una métrica de rentabilidad, ¿no? Hay otras métricas de rentabilidad, de hecho, casi que me voy a centrar más en el ROE, aunque ahora comentaré la diferencia con el ROCE. Pero como concepto, la rentabilidad es una métrica que enfrenta lo que ganamos con algo en función de lo que invertimos en ese algo. Ya está. Lo que ganamos frente a lo que invertimos. Y esa métrica de rentabilidad la estamos haciendo siempre implícitamente en cada decisión que tomamos en nuestra vida. Siempre. Me voy luego yo a jugar al pádel. Implícitamente estoy haciendo un cálculo de qué voy a ganar yo en el partido, diversión, salud y tal, y lo que tengo que invertir para ir a jugar al pádel. Pues dinero, las pistas, las bolas, el tiempo, etcétera. Y esa rentabilidad, que está ahí implícita, ¿no? Y que en términos así más sociales sería complicado de ponerle número, la comparo con otras alternativas de inversión, con otras rentabilidades. Yo tengo otra alternativa que puede ser quedarme en mi casa viendo Netflix. Tendré un beneficio que será pues estar tranquilo, entretenerme con una película, y también tendré una inversión en tiempo, en la cuota de Netflix. Bueno, entonces yo tengo ahí en mi día a día un montón de decisiones en las que voy comparando la rentabilidad que me dan unas y otras. Ese cálculo de rentabilidad es básico y lo estamos haciendo siempre, constantemente. Beneficio que va arriba y abajo la inversión. Bueno, pues eso cuando lo llevamos a la inversión en bolsa o en un negocio, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Estamos mirando un negocio, vamos a, por ejemplo, a pensar en Mercadona. ¿Qué beneficio me da Mercadona? ¿Qué beneficio obtiene Mercadona? En este caso, Mercadona da unos beneficios al año de 718 millones en el 2022. ¿Vale? ¿Cuánto yo como inversor debo meter en Mercadona, ¿no? para ser accionista? ¿Cuál sería la dedicación, la inversión que yo tengo que meter en Mercadona? Bueno, pues ahí, yendo a la métrica del ROE, ¿no? Que es la rentabilidad del accionista, cogeríamos lo que es el capital social para los accionistas de la empresa, que es el neto, la riqueza de la empresa. ¿Vale? Pues entonces, ahí lo que hacemos es calcular la rentabilidad para el accionista, que es poner lo que gana Mercadona, beneficio, entre lo que se ponen por los accionistas, que es el neto. Y obtenemos una métrica que se llama el ROE, que es la rentabilidad para el accionista, rentabilidad para el equity, ¿no? en inglés. Y es una manera de comparar. Yo miro, por ejemplo, que Mercadona tiene un ROE del 10%,
y lo comparo con Tesco, por ejemplo, que es una cadena de supermercados británica, y veo que tiene un 6%. O lo comparo con Apple y veo que Apple tiene un 100 y pico por ciento. Y puedo comparar. Y puedo empezar a tomar decisiones de inversión. Ese es el ROE. Luego está el ROCE, que es exactamente igual lo que gano con una empresa. Lo que pasa es que ahora lo voy a comparar no con el capital que yo pongo como accionista, sino con el capital que el negocio tiene en sí mismo para generar ese beneficio. Y lo que obtengo es una rentabilidad más propia del negocio. El ROCE determina la rentabilidad del negocio y el ROE la rentabilidad para el accionista. Es una métrica clave. Siempre que miremos un negocio, tenemos que mirar el ROCE y el ROE para ver en qué medida mi inversión puede tener un retorno mayor o menor y compararlo con otras alternativas. En este caso, Enrique, ¿tú consideras que se podría invertir en una empresa mirando el balance? Que tenga un balance, pongamos, un poco curioso, con o sin deuda, depende también cómo sea esa deuda, ¿no? Lo digo por los de value, que sabes que si ya ven deuda salen corriendo para el otro lado. Puedes mirar quién es el presidente, el organigrama, si tiene barreras de entrada. Si quiere le podemos añadir un grafiquito, un poquito de chartismo, pero quitamos la parte de análisis fundamental que tiene que ver con ratios, etcétera. Con todo lo demás, ¿tú crees que se podría invertir sin tener en esta cuestión? Es decir, incluir ROCE, ROE, payout, bla, 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 PERS. Si tú le quitas todo eso y nos quedamos con lo otro, ¿se podría invertir o crees que le faltaría algo fundamental? A ver, yo soy de la opinión que al final hay que intentar tener dos acercamientos al activo que estamos invirtiendo, ¿no? Una acción. Tenemos por una parte que intentar ver cuál es su valor real, su valor intrínseco, y por otro el valor percibido, el valor que percibe el mercado sobre ese activo, ¿no? Esa empresa. El valor intrínseco es intentar entender si ese negocio es bueno o malo, si esa empresa es buena o mala y si a futuro lo puede seguir haciendo bien. Porque al final las buenas compañías van a subir en bolsa. Es que es de sentido común. Al final, un buen profesional, pues a largo plazo ganará más dinero. Pues lo mismo con una compañía. Eso sería el valor fundamental y yo creo que hay que mirarlo. Y luego está el valor percibido, que eso a mí me lo acerca más el gráfico. Es todos los agentes que están comprando y vendiendo acciones de esa compañía, ¿qué pueden estar diciéndonos, ¿no? En cuanto a oferta y demanda? Empieza a haber ya una supremacía de compras sobre ventas, o sea, más demanda que oferta, o todavía está en un momento de equilibrio donde no hay un claro vencedor y el precio todavía no tal. Eso te lo da para mí más el análisis técnico. Y yo creo que las dos caras de la moneda son dos herramientas clave para intentar cometer los menores errores posibles, porque siempre se puede cometer un error. Y una empresa que lo haya hecho bien en el pasado no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo bien en el futuro. Pero, bueno, sobre todo te da un entendimiento de cómo lo ha hecho el negocio y luego tú también ahí tienes que hacer un ejercicio de proyección o de interpretación de si esa empresa en un escenario razonable o pesimista o optimista lo puede seguir haciendo igual de bien o incluso mejor o peor y en base a eso poder sacar conclusiones. Pues Enrique, ha sido un verdadero placer, como siempre. Gracias por explicar todo también, que eso nos lo hacen llegar los oyentes, ¿no? Esa parte didáctica que les hace que entiendan mejor lo que queremos a veces aquí expresar. Pues nada, un placer, feliz fin de semana para todos y nada, que pasáis un buen día. Chao. Pues terminamos aquí Área Financiera por hoy, por esta semana y nos vemos la próxima semana. Un saludo.